Bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Camino del Arciprestazgo de Mancha Norte de nuestra diócesis de Ciudad Real, programa que emite Mancha Centro Televisión. Hoy estamos en la casa parroquial, grabamos desde el centro parroquial de Campo de Cristana y vamos a hablar en este programa de un tema que yo creo que interesa mucho a la gente. Tema que da muchos titulares y que ha dado muchos titulares en los medios de comunicación. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de cómo el matrimonio es indisoluble y también vamos a ver el tema de las nulidades matrimoniales. Sabemos que está la nulidad matrimonial y vamos a intentar descubrir en el programa qué significa esto. Para ello vamos a contar con la presencia, y lo agradecemos de antemano porque se ha desplazado desde Ciudad Real, de don Bernardo Torres. Don Bernardo Torres es vicario judicial de la diócesis de Ciudad Real. Pues esperemos que les interese este programa, esperemos que lo vean con atención y que aprendan un poco más, que aprendamos todos un poco más del significado que tiene el matrimonio en la Iglesia. Comenzamos nuestro programa. Bernardo Torres Escudero nació en Valdepeñas el 12 de junio de 1957. Ordenado sacerdote el 26 de junio de 1982 en la parroquia de la Asunción de Valdepeñas, diócesis de Ciudad Real. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, donde cursó los estudios del 1981 al 1983. Es licenciado también en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad de Comillas. Estudios de Derecho Civil en la UNED, a punto de finalizar la licencia. Ha ejercido el ministerio pastoral en Porzuna y sus aldeas del año 1984 a 1989, año en que fue trasladado a Bolaños de Calatrava como párroco in solidum. En 1992 fue nombrado párroco in solidum de la parroquia de San Pedro Apóstol de Ciudad Real, donde ejerció su ministerio hasta el año 1998, cuando fue nombrado párroco de San Juan de Ávila de Ciudad Real y delegado episcopal de Acción Socio-Caritativa. En todo este tiempo compaginó su trabajo con el de profesor de Filosofía del Derecho, Derecho Canónico Fundamental y Parroquial en el Seminario Diocesano, trabajos que sigue desempeñando, y defensor del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real. Fue también párroco de Valverde. En el año 2004 fue nombrado vicario judicial del Tribunal Eclesiástico. Actualmente, además de capellán de las Carmelitas Descalzas de Ciudad Real, es vicario judicial del Tribunal Eclesiástico y profesor de Derecho Canónico del Seminario Diocesano de Ciudad Real, así como juez delegado de la causa de canonización de los mártires de la diócesis de Ciudad Real, de Ismael de Tomelloso y de la Madre Mercedes de Jesús Ejido, canónigo de la catedral y director de la casa sacerdotal. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Canonistas Españoles. Ha participado en numerosas jornadas y simposios de derecho canónico. Es el colaborador externo del relator del Apositio de Ismael de Tomelloso. Ha impartido numerosas conferencias sobre el asociacionismo en la Iglesia, la objeción de conciencia, los matrimonios mixtos y matrimonios de conveniencia. Bueno, Bernardo, bienvenido a nuestro programa de Iglesia en Camino y bueno, pues esperemos que
este programa sobre el matrimonio indisoluble, las unidades matrimoniales, pues tenga su fruto y la gente aprenda de lo que tú nos vas a decir, como experto en el derecho canónico que eres. Muchas gracias por la invitación y procuraremos decir lo que buenamente podamos. Muy bien. Yo quería comenzar la entrevista para introducir lo que va a ser algunas de las preguntas con unas palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Nos dice el Papa lo siguiente: Jesús, que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la Iglesia. Dice el Papa que el sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real, mediante el signo sacramental, de la misma relación de Cristo con la Iglesia. El matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Quería introducir con estas palabras del Papa para que, en primer lugar, Bernardo, nos dijeras qué diferencia hay entre el matrimonio civil y el sacramento del matrimonio. Bueno, el matrimonio civil es una fórmula, la forma que el Estado tiene, para dar estructura a algo que en la sociedad no puede quedar tampoco a la decisión de las personas como un acto puramente privado, sino que la relación es pública entre el hombre y la mujer cuando quieren adquirir un compromiso definitivo de vida y crear una familia. Por eso incluso, perdona que me anticipe también otra cuestión, en aquellos casos donde no quieren pasar por la fórmula o por la forma del matrimonio civil, hay un registro también de parejas de hecho, porque todo este tipo de relaciones tiene que tener algún tipo de publicidad. No puede ser una relación puramente privada, íntima entre la pareja. Y el matrimonio civil, pues es eso, la relación o el vínculo legal entre el hombre y la mujer. Mientras que el matrimonio sacramento, hay un plus ahí que desde la fe reconocemos. Es que eso lo bendice el Señor, lo bendice Cristo Jesús, es signo además de la unión de Él mismo con la Iglesia, y hay una firmeza ahí y una fortaleza que es la que viene de la gracia que Dios derrama también sobre los cónyuges cuando contraen el matrimonio. El problema es, en muchos casos, que esa gracia no se hace del todo fructífera, pero no porque Dios no la derrame, sino porque el hombre, la persona humana no sabe recibirla, no sabe acogerla y no sabe cuidarla y alimentarla. Entonces, el sacramento tiene ese plus que desde la fe reconocemos como la fuerza de Dios que se derrama bendiciéndose. Pero cuando una persona se acerca a una parroquia, a una iglesia, a pedir el sacramento del matrimonio y se casan, si no están casados ya por lo civil, automáticamente cuando se casan por la iglesia, ¿se casan por lo civil? Sí, en el Estado español, conforme a los acuerdos de Iglesia-Estado, el matrimonio bajo la forma canónica tiene también efectos civiles. Basta con la certificación que el párroco de la parroquia hace y que envía al registro para que inscriba ese matrimonio y ya adquiere todos los efectos civiles. Y hablando del sacramento del matrimonio, ¿qué es necesario para celebrarlo? ¿Qué es necesario que una pareja quiera casarse, como se suele decir, por la Iglesia? ¿Qué es necesario? ¿Se pide algo? Pues para mí lo primero que diría es que se lo tomen muy en serio, pero no en el momento que van a celebrarlo, sino ya desde antes. Y tengan un noviazgo como Dios manda. ¿Y qué le manda a Dios? Por una relación de pareja transparente, clara, entre el uno y el otro, donde hay una comunicación profunda, donde se hable algo más que del cómo paso el fin de fiesta y cómo me lo paso bien en la discoteca o en el bar, se hablen de los problemas, se hagan proyectos de familia. Eso es lo primero, ese noviazgo bien afianzado. La importancia del noviazgo en la pareja. Eso es fundamental. Muchos matrimonios fracasan y detrás ha habido un noviazgo que realmente no ha habido comunicación entre ellos. Pero son noviazgos, ni han llegado a conocerse. Hoy son noviazgos largos, la gente se casa ya más mayor. Pero muy superficiales, Javier, muy superficiales.
Pues porque a veces la gente no habla de lo que tiene que hablar, digo, es qué vamos a hacer, qué compartimos, cuáles son nuestros ideales, en qué coincidimos, qué no coincidimos, cómo vives tú la fe, cómo la vivo yo, cómo podemos hacerlo en común. Porque esa es la segunda cosa, es decir, que nos casamos por la Iglesia porque nos consideramos creyentes, cristianos, porque tenemos fe, no simplemente para hacer un acto social que quede más bonito que en un simple salón municipal. Entonces la fe también. Y la preparación más inmediata, necesaria, lo que hemos llamado los cursillos prematrimoniales, pero no como un acto rutinario o por cumplir simplemente, es decir, porque nos obliga el cura, sino como algo donde nos enriquezca y nos lleve a replantearnos esas cosas que a lo mejor en el noviazgo no nos hemos planteado adecuadamente. Y luego siempre la sinceridad. Cuando a la otra persona le dices que sí la quieres, tiene que ser una respuesta sincera, donde el corazón se implica totalmente y donde la mente iluminada por el corazón dan ese consentimiento. Pero para casarse por la Iglesia, ¿es necesario que los dos sean católicos? ¿Se puede casar una persona católica con una que no lo sea? Bueno, porque hoy en día hay mucha amplitud de miras y porque hoy la universalidad también en los pueblos nos hacen pues que uno se ennovie con un protestante, con un ateo, con un musulmán. Se pueden casar. Se pueden casar, pero hay una cosa que digo de antemano. Han de tener los dos las cosas muy claras, también respecto al terreno de su fe. Y el respeto que se deben el uno al otro en el terreno de la fe. Muchos fracasos matrimoniales también llegan porque al principio parece todo muy bonito, pero luego las discrepancias graves y serias en el terreno de la fe los distancia, y en algunos casos los enfrenta. Por ejemplo, es muy difícil un matrimonio con musulmán. Suele ser de mujer católica, de persona católica, con un musulmán. En principio todo son buenas palabras, pero al final intentan llevarla a ella al terreno de islamizarla. Se puede, claro que se puede, pero como digo, teniendo las cosas muy claritas. Y se puede porque la Iglesia, en el caso del matrimonio mixto, es decir, aquel que contrae persona católica con persona cristiana pero no católica, bautizada pero no católica, eso es un matrimonio mixto. Es una prohibición, eso se levanta con facilidad. Y en el caso de no bautizado o ateo... Perdona, ¿un matrimonio cristiano quiere decir que puede ser ortodoxo, puede ser protestante? Sí, o anglicano. O anglicano. Por ejemplo. Se llama matrimonio mixto. Sí, pero el matrimonio de disparidad de cultos, que así decimos, es en aquel caso donde una de las partes no está bautizada, o no profesa ninguna religión, o profesa una religión que no es la religión cristiana ni católica. Por ejemplo, un musulmán. Un musulmán, por ejemplo. Vale, pues yo creo que esta primera parte de la entrevista pues nos abre un poco la perspectiva de la importancia de como has dicho tú, de lo que es el sacramento del matrimonio, y el matrimonio con la sinceridad, con los cursos matrimoniales, con el noviazgo, con la fe. Llega el día de la boda y en la boda, en el rito del matrimonio, se habla de la libertad, se habla del amor, se habla del respeto mutuo, se habla de la disponibilidad desde la responsabilidad para tener hijos, educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia, y se habla del consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Pues es lo que hace el matrimonio. O sea, realmente es ese sacramento, fíjate qué curiosidad, en el que los que lo reciben y los que lo administran son ellos mismos, los contrayentes. Ellos son los ministros de su propio sacramento. En esa palabra que se dan, de sí quiero, sí te quiero compartir contigo todo un proyecto de vida, de modo exclusivo, fiel, permanente, para siempre. El consentimiento es la palabra que se dan el uno al otro, donde el entendimiento y la voluntad se conjuntan para decir, yo quiero que tú seas conmigo y yo contigo. Con unas condiciones, ¿no? Porque si no estoy equivocado, yo te quiero a ti como esposo, como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y la enfermedad, que siempre hemos dicho, todos los días de mi vida, sí. Entonces, las condiciones son lo que son las propiedades esenciales del matrimonio. Es que es sacramento, es que supone la fidelidad, es decir, la exclusividad en la entrega del uno para con el otro, y es que supone
que es para siempre y que ha de buscarse ahí el bien de los cónyuges, el bien de los dos, el bien común, la comunión de vida, y que además ha de estar abierto, no es una realidad cerrada entre el yo y el tú, sino ha de estar abierto al nosotros. Y el nosotros nace del encuentro del yo y el tú, y el encuentro son los hijos. Y ahí está una parte esencial también del matrimonio, que es el bonum prolis, el bien de la prole, que no solamente es generar hijos, no solamente es traer hijos al mundo, sino también educarlos. Ojo, esa parte ha de tenerse también en consideración. Es decir, cuando ya se casan se comprometen a educar a los hijos en la fe. Claro. Es decir, por lo tanto, cuando un niño nace, lo suyo es que lo bauticen casi inmediatamente, ¿no? O que dejamos que crezcan y que luego ellos decidan por sí mismos si quieren ser creyentes o no quieren ser creyentes. Si todo el proceso ha ido bien, si estamos hablando de personas católicas, de personas que viven su fe, la lógica es que se bautice. El problema es cuando, tú sabes como párroco, igual que yo lo sé, muchos han llegado al matrimonio sin que esas cosas que hemos dicho anteriormente estuvieran presentes. Y entonces luego ya vienen los líos. ¿Qué hacemos? Si nosotros no estamos viviendo esto, ¿cómo lo vamos a bautizar? Si nosotros nos casamos realmente porque era un acto social, ¿cómo nos vamos a meter en este lío? Y luego vienen a la parroquia a meterte a ti en otro lío, a ti que eres sacerdote, donde les empiezas a preguntar y te dicen, no, pero si es que realmente esto lo hacemos por los abuelos, por quedar bien. No, nosotros no lo haríamos. Y dices, bueno, pero si no lo hacéis, ¿qué garantías hay de que ahí en el seno de vuestra familia esta criatura va a encontrar la educación cristiana, la educación católica adecuada? ¿Qué garantías hay? Entonces, yo creo que en parejas católicas la lógica es el bautismo. En otros casos, a lo mejor hay que decir, vamos a diferirlo, es decir, no a negarlo, pero sí a dejarlo mientras vamos repensando por el camino, ¿no? Vamos repensando las cosas y nos vamos clarificando. Yo por ahí lo entiendo. Muy bien. Avanzando, también en el rito del sacramento y en el expediente matrimonial se nos habla, y firman los novios, que el matrimonio es uno, eso ya está claro, ¿no? Que es con una persona solo, no te puedes casar, además creo que la legislación española no permite casarse con más de una persona, pero dice uno e indisoluble. Sí. Hablamos de la indisolubilidad del matrimonio. ¿Eso sigue existiendo? ¿Eso sigue siendo actual? ¿Este Papa lo va a quitar? ¿No lo va a quitar? La verdad es que como oímos tantas cosas... Se están diciendo tantas barbaridades, también en torno al Amoris Laetitia, donde dicen que el Papa cuestiona todo eso. No es verdad que el Papa lo cuestione, de ninguna manera. Además, la indisolubilidad es algo esencial, como dije al principio, es algo esencial al sacramento del matrimonio, que es un proyecto que es Dios mismo quien le da la firmeza. Entonces, algo donde está Dios presente dando firmeza, el hombre no puede decir, ahora lo rompo yo. No es una cuestión de disponibilidad de las partes, sino que el compromiso, si se hizo bien y adecuado, ha creado un vínculo tal que ese no se rompe por voluntad puramente humana. Estoy hablando del sacramento, Ojo, no estoy hablando de otras formas de matrimonio, de otras formas legales, civiles, donde esa disposición de corazón, ese ánimo no existe, porque ahí realmente no hay sacramento. Y allá ellos, su conciencia, yo ni condeno a nadie en ese sentido, pero digo que es una realidad totalmente distinta. Pero la realidad es que se disuelve el matrimonio. Hay parejas que se han casado por la Iglesia, después de un tiempo de casados, resulta que se separan, si cada uno se va por su lado, ¿no? ¿Sigue siendo indisoluble el matrimonio ahí? La triste realidad es esa, de muchos fracasos matrimoniales, de muchas rupturas, que también habría que replantearse el por qué se llega a la ruptura y no se ponen ante los remedios necesarios para que no se produzca el fracaso. El fracaso es dolor, es una herida, para uno como para el otro, y sobre todo si hay hijos de por medio, y eso causa daño en el corazón de las gentes. Yo te puedo decir mi experiencia como vicario judicial, en los ya 13 años largos que llevo, y las tantísimas parejas que han pasado por ahí por el tribunal, y las sentencias que hemos dado, el dolor que se produce, lo que se sufre. Pero bueno, el problema es ahí, la indisolubilidad. ¿O sigue existiendo o no sigue existiendo? Claro que sigue existiendo, porque además hay que distinguir entre fracaso y nulidad. O sea, cuando la Iglesia llega a decir en un momento determinado,
este matrimonio se declara nulo, no está diciendo rompo este matrimonio. Ese es el divorcio. El rompo este matrimonio es el divorcio, porque nos hemos puesto de acuerdo o porque uno lo pide. La Iglesia lo que dice cuando llega a la nulidad es decir, ese matrimonio cuando nació tenía apariencia de matrimonio, pero realmente no era válido, no nació válido. ¿Por qué? Porque algún elemento esencial, por ejemplo, que afectase el consentimiento, podía estar viciado de raíz. Una falta de libertad, por poner un caso, a la hora de prestar el consentimiento. Pues no es un acto humano, natural, donde la persona se implica, sino que si me ha faltado la libertad, he dado algo contra mi intención. Por lo tanto, no he hecho un acto humano. Luego, eso no vale. Por ejemplo, por poner otro caso, una persona que realiza ese acto, pero con pérdida de conciencia y de consciencia. Alguien que es incapaz por una causa psíquica o psicológica o psiquiátrica, pues ahí ese consentimiento que dio estaba totalmente viciado. Porque, ¿qué quería decir esa persona sin decir nada, pero por ejemplo un esquizofrénico, una esquizofrénica, en un momento determinado? ¿Tenía la lucidez, la capacidad de dar el consentimiento o no? O una persona drogadicta, adicta a la droga, incapaz de manejar sus sentimientos, incapaz de manejar sus impulsos, incapaz de manejarse la libertad y de realizar actos libres, sino que está muy condicionado por la droga y que va a condicionar toda la familia. ¿Esa persona tenía capacidad natural para poder emitir el consentimiento? Pues no. Y esos son, por ejemplo, algunos supuestos. La nulidad quiere decir que el sacramento nunca ha existido como sacramento. Eso es. Es decir, que civilmente están casados porque civilmente la boda existió, pero como sacramento no ha existido el sacramento porque ha habido un defecto de forma a la hora de contraer matrimonio. Claro, de forma, más que de forma, de fondo. También puede haber un defecto de forma, ¿no? Pero vamos, son muy raros los defectos de forma. Pero de fondo sí, de fondo, por ejemplo, lo que afecta al consentimiento o lo que afecta a la intención del sujeto. Tantos casos, por ejemplo, de simulación del consentimiento. ¿Qué es eso? La simulación, pues es muy sencillo. Es que no coincide lo que digo externamente con la palabra, con lo que quiero internamente. Y se dan casos de estos. Yo te quiero a ti en exclusiva, con fidelidad total. Te estoy diciendo, pero me reservo el derecho a seguir mi vida anterior y a estar con unas y con otras. O con una concreta distinta a la pareja a la que le da el consentimiento. Eso es la simulación. La no coincidencia entre lo externamente manifestado y lo internamente querido. Pero eso lo hablamos antes de contraer matrimonio o después. Es decir, uno puede tener simulación del consentimiento una vez casado. Es decir, yo llevo 5 años casado o casada y resulta que tengo mis escarceos o... No, para la nulidad tiene que ser todo en el momento celebrativo o el anterior. Lo que viene después son heridas en la relación, heridas en la vida. Como te puede venir una enfermedad, y dices, se me ha vuelto, le ha venido a este hombre, le ha dado una hemiplegia, está medio inútil, pues es que ya no era el que yo quería. Bueno, mire usted, es una cosa sobrevenida. Si usted lo quería de verdad a esa persona, usted la tiene que seguir queriendo porque es aquella con la que se vinculó usted. Si es el caso de Bernardo, por ejemplo, de que yo me he casado y he amado a esa persona y por eso me he casado y resulta que a los 3, a los 5, a los 10 años me abandona, por otra, me abandona, no es que me sea infiel, sino que me abandona e incluso a lo mejor hasta no me pasa lo que me tiene que pasar la pensión ni nada y me abandona por otra persona, entonces mi vida... Hay casos de fracasos trágicos y ese, por ejemplo, puede ser uno, donde una de las partes no tiene gran responsabilidad en la ruptura de la relación, que ha sido realmente, como tú dices, abandonada. Pero como te digo, hay que ir al principio. Lo otro sería una consecuencia y analizar por qué ha pasado aquí, por qué esta persona ha terminado rompiendo. Y vuelvo a lo de antes. En muchos casos se podría reconducir. ¿Hubo amor? ¿Realmente hubo sinceridad en la entrega? Aunque hubiera hijos. Aunque hubiera hijos. Es decir, aunque hubiera hijos. Es decir, el hecho de los hijos no arregla nada. Ni en este caso
significa nada. Digo, como hijos Han podido nacer los hijos como frutos del amor. Como frutos del amor, o como frutos del desahogo de la persona, o como frutos del a ver si. Esa es una de las cosas que suelen ser uno de los errores. A ver si teniendo un hijo lo arreglamos. Y suele ser uno de los errores, porque no se arregla y porque realmente quien va a sufrir luego es el hijo. Cuando hay problemas hay que primero arreglar el problema, antes de recurrir a soluciones como a ver si con el hijo lo arreglamos. Pero, Bernardo, demostrar estas cosas tiene que ser muy difícil, ¿no? Es decir, demostrar que yo creo que lo quería, yo creo que me quería, 10 años casados, 15 años casados, 20 años casados, y que yo vea si cuando éramos novios o en el momento de casi la boda, pues pienso yo que hubiera falta de amor, eso tiene que ser muy difícil de demostrar. Hay causas que son muy difíciles, por ejemplo, todas las de la simulación, las que ya he aludido antes. Hay otras que son mucho más fáciles. Pero ciertamente hay que probarlo, en todos los supuestos hay que probarlo, no basta lo que dice una de las partes, ni siquiera lo que digan las dos partes. Aunque la confesión interna, es decir, lo que dice uno echándose las culpas a sí mismo, tiene un gran peso judicial, tanto a nivel civil como a nivel canónico. Si yo que soy el culpable, lo reconozco y me echo la culpa, a eso llamamos confesión de parte. Eso tiene mucha importancia. Pero luego hace falta los testigos. Es que yo le oí una vez, estábamos hablando de los hijos y dijo: no, yo los niños nada, qué ricos están y si fueran tal me los comía. Y luego, como dice la gente, ¿por qué no me los hubiera comido? No quiero verlos ni en pintura. Yo le oí eso, dice un testigo. El otro, bueno, pues realmente no se le veía muy simpática o muy simpático con las criaturas, más bien era un teorisco que no... A veces no son pruebas directísimas, son indicios que te llevan a pensar, pues realmente en esta persona se daba esa actitud. Hablando de las unidades matrimoniales, si no me acuerdo mal, en el año 2015 el Papa reformó el proceso canónico para las causas de declaración de matrimonios nulos. Sí. Se dijo que era puertas abiertas, se dijo que era para una nulidad express, casi como aquel famoso divorcio express que tanto criticó, creo que la Iglesia hace unos años por el gobierno de turno que lo aprobó. ¿Qué supone esa reforma del proceso canónico para estas causas de nulidad? Sí, el Papa sacó un motu propio, Mitis Iudes Iesus, en el que pretendía dar agilidad a los procedimientos, de una manera especial, dar agilidad. Y también ver cómo se pone ante la gente esta posibilidad pastoral que la Iglesia tiene y que la conozca. Que la conozca pues, porque realmente es la solución en aquellos casos donde hay nulidad cierta. Pero que los fieles cristianos no lo ignoren. Y que además insistía en que ninguno, por carencia de medios económicos, pudiera no acudir a esto, sino al contrario, se le facilite totalmente para que nadie que no tenga medios económicos pueda acceder al proceso canónico de declaración de nulidad matrimonial. Y no es cierto que se diga que sean puertas abiertas en Sánchez Castilla. No. Es verdad que se ha creado un procedimiento que se llama breve o más abreviado, que consiste esencialmente en lo siguiente. Hay quien juzga, quien declara la nulidad, que consta la nulidad, es el obispo. Y el Papa lo que quiere es implicar a los obispos en esta toma de decisiones y que ellos ejerzan en sus tribunales como el que realmente tiene la potestad judicial plena. Yo mismo estuve como vicario del obispo. Vicario judicial, que es el que está en nombre del obispo para solucionar. Entonces, pues, quien sentencia es el obispo. En segundo lugar, la facilidad está, o la diferencia está, en que se exige la presentación de la demanda de una manera conjunta de ambas partes, conjunta. Y, además, que las pruebas sean tan evidentes, tan claras, que no exigieran una ulterior investigación, que haya una evidencia prácticamente de la nulidad. Entonces, son casos muy excepcionales, aunque más de los que yo pensaba en un principio que se iban a dar. ¿Que ya se han? Sí, aquí ya llevamos cuatro procesos breves. Pero fíjate, consentimiento de las partes, los dos conformes, presentan la demanda conjuntamente. Y además, que las pruebas son tan evidentes y tan claras que no exijan, como te digo, una investigación ulterior. Todo se resuelve en una sesión, declaran las partes, declaran los testigos, se recogen las pruebas documentales, presentan en 15 días o menos
los abogados y el defensor del vínculo sus observaciones y se pasa al obispo. Estudia la causa, dice sí y ya está, y se redacta la sentencia. Has dicho, con el motu propio del Papa, que es algo que también a la gente yo creo que le interesa, porque siempre la excusa que te ponen para no iniciar un proceso de nulidad, porque a lo mejor tú invitas a que, bueno, pues a que lo hagan, por si a lo mejor el matrimonio ha sido nulo, es la cuestión económica, ¿eh? Es decir, es que cuesta mucho pedir la nulidad matrimonial. Eso es un mito. Es un mito, cuesta mucho, no cuesta mucho, no cuesta nada. Eso es un mito total. ¿Quién cobra ahí? Porque se ha corrido ese mito por los abusos de algunos, es cierto, pero vamos a clarificarlo. La Iglesia, y en concreto me centro en nuestra diócesis, desde el año 84, no porque ahora lo haya dicho el Papa, el Tribunal Eclesiástico de Ciudad Real no cobra ni un céntimo de euro por tasas. Nada. ¿Quién cobra? Normalmente pues el letrado, el abogado, que siempre es necesario en los procedimientos. Y hay algunos, como tienen su profesión liberal, se les abre la boca y a pedir. Entonces, a mí cuando me dicen algo, yo les suelo aconsejar a las partes, pactar primero los honorarios, para que no os llevéis ninguna sorpresa. Con el abogado. Sí, sí. Y cuando termine la causa, si alguien nos pregunta, decís, me costó tanto, pero fue el abogado, no la Iglesia. Es bueno saberlo, porque claro, la gente se cree que aquí... no la Iglesia. Y luego además, en aquellos casos de carencia de recursos, demostrada documentalmente, declaración de la renta, certificado del catastro, de ausencia de bienes, etcétera, etcétera, a las personas que no tienen se les pone un abogado. Que fíjate qué cosa, que como ellos tampoco van a trabajar gratis, hemos considerado que es injusto tener ahí unos cuantos abogados, pues eso, trabajando y gastando sus fuerzas por nada. El mismo obispado les da una cantidad a los abogados, no solamente no cobra, sino que les damos una cantidad a los abogados también para que compensar en alguna manera su trabajo. No vamos a animar a nadie, ¿no? Porque lo que promovemos es que el matrimonio sea uno, sea indisoluble, que uno se case para toda la vida, como dicen las películas, hasta que la muerte nos separe. Pero es una realidad, por eso queremos traer en este programa una realidad, pues porque es algo sangrante hoy en día en muchas parejas. Para ir finalizando brevemente, si una persona, quisiera pedir la nulidad matrimonial en un pueblo, como en Campo de Cristana, como en Alcázar, como en Herencia, como en Pedro Muñoz, como en Alameda de Cervera, cualquiera de nuestros pueblos, de nuestro arciprestazgo o de nuestra diócesis, ¿qué pasos tiene que dar? Pues mi primer consejo es que los párrocos les dierais el número del obispado y se pusieran en contacto con nosotros. Porque siempre es bueno tener una entrevista previa, ver en ese diálogo con la persona si hay atisbo de causa de nulidad. Porque si no hay atisbo de ninguno, es inútil iniciar un procedimiento, es una cosa que se vería clara. Entonces, esa es la orientación inicial previa que les damos a las parejas, o a las personas en concreto, si es el caso de uno. Y ya después de ahí se le orienta pues, que busque su abogado, si es que tiene alguien que conozca. Si carece de recursos, se le asigna uno, como hemos indicado anteriormente, y ya es el abogado el que se encarga de llevar todo el itinerario procesal. Está claro, si alguno quiere pedir o quiere, bueno, pues a ver si se puede dar la unidad, primero a la parroquia ya mandamos el teléfono del obispado y ya... Bueno, vamos a acabar el programa, y hay que acabar un poco positivo, ¿no? Es decir, yo quiero que digas unas palabras de ánimo a las familias que nos están viendo, que son muchas de ellas, a los matrimonios felizmente casados, pero también que digas unas palabras de ánimo a estas familias, que muchas familias rotas, muchos dramas familiares, de familias rotas, de hijos con padres separados o con varios padres, bueno, pues un poquito, unas palabras de ánimo para... Pues comenzando, para Javier, por esas familias rotas y que tanto sufren, y esos hijos que han sido un poco la pelota que hoy viene del padre a la madre, de la madre al padre. Primero, sentirnos cercanos, y la Iglesia se siente cercana a ellos, y que ellos se sientan Iglesia, no se sientan abandonados por la Iglesia. De tal manera que en las parroquias debe haber también grupos de acompañamiento, personas que acompañen estas situaciones. Que una situación de divorcio donde no hay un vínculo matrimonial nuevo ni una relación de convivencia con otra persona no supone ruptura con la Iglesia. Siguen siendo pertenecientes de plena comunión en la Iglesia.
Entonces, que participen, sigan participando, en aquellos que incluso no pueden participar de la comunión, porque son los divorciados vueltos a casar, o los divorciados que están viviendo una situación de una unión pues, con otra persona estable, de convivencia. Pues estos también siguen siendo iglesia, aunque tengan el límite de la comunión, de poder participar de la comunión, porque también se sientan queridos y acompañados. Y una mirada también positiva, es decir, no todo es malo. Hoy, fijaos, la noticia que daban, no he oído un periódico esta mañana temprano, que habían bajado hasta el 24% los matrimonios canónicos en España. Bueno, pues habrán bajado. Pero a la Iglesia nos tiene que preocupar más la calidad que la cantidad. Mucho más. Y que aquellos que decidan de verdad que Cristo ratifique su amor y dé firmeza a su amor, lo vivan y lo lleven a término, a feliz término. Y son muchas las parejas, y son muchas las familias sencillas en nuestros pueblos, en nuestras casas, en nuestras propias familias, que todo esto lo comparten. Ahora, ¿qué nos falta? Ser más testigos de esto, ser más testigos del amor, hablar más en positivo, y poner los ejemplos claros, tantos matrimonios que han celebrado sus bodas de oro, que han tenido sus dificultades, porque claro que los han tenido, pero ahí están. Poner los ejemplos de la vida sencilla también en medio de nuestras comunidades. Yo creo que eso lo necesitamos. Pues nos quedamos con ese mensaje, con el mensaje positivo del acompañamiento a las familias rotas, de su vinculación a la parroquia, que sigue estando vinculados porque no están fuera de la comunión de la Iglesia, a los matrimonios, a las familias, pues seguir acompañándolas, y a ti, Bernardo, pues darte las gracias. Nada, gracias. Sabemos a vosotros. que cuesta mucho desplazarse, encajar las entrevistas para que todos podamos, es complicado. Te has desplazado de Ciudad Real y te agradecemos. También agradecemos hoy especialmente a la televisión de Campo de Cristana, que estamos grabando aquí hoy, y vamos a acabar el programa. Vamos a acabar el programa con un vídeo breve, dura 3 minutos. Es un vídeo sobre los pensamientos del Papa sobre el matrimonio. Yo creo que es interesante que acabemos esta entrevista con las palabras del Papa. Yo siempre digo que las palabras del Papa tienen que ir acompañadas de las lecturas del Papa, y os vuelvo a invitar a que, si es posible, leáis y profundicéis en la exhortación apostólica Amor y Leticia, que nos habla de todas estas cosas que en este programa y en otros estamos hablando aquí en nuestro programa Iglesia en Camino. Pues os dejo con el vídeo y hasta el próximo programa. Dios, que creó al hombre a su imagen, capaz de amar. Hombre y mujer los creó. Por eso dice la Biblia que el hombre dejará su casa y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Los esposos son una sola cosa, una sola carne, en el amor. Además, el sacramento les confiere una misión: manifestar en las cosas simples y cotidianas el amor de Cristo a su Iglesia.
entregándose en la fidelidad y en el servicio. Siempre hay problemas en la vida matrimonial. La oración mantiene la unión matrimonial. El esposo debe rezar por la esposa y la esposa por el esposo. Y nunca terminar el día en que se haya dado alguna discusión entre ambos sin hacer las paces.